Hoy vamos a sumergirnos en un documento que, a primera vista podría ganar el premio al más aburrido del año. Uf, sí. Es denso, burocrático, lleno de jerga. Se trata de un único ejemplar del Federal Register de Estados Unidos, el del 21 de noviembre de 2025. Sí. Pero nuestra misión aquí es tratarlo casi como un yacimiento arqueológico. Vamos a desenterrar las historias, las decisiones, las tensiones que se esconden ahí y que revelan cómo funciona un gobierno en su día a día. Es una analogía buenísima, porque para quien no lo conozca, el Federal Register no es un simple boletín, ¿eh? No, Es el diario oficial del Gobierno Federal de Estados Unidos, se publica de lunes a viernes y su propósito es muy claro: crear un sistema uniforme y público para todas las regulaciones, los avisos legales, todo lo que hacen las agencias federales, desde proclamaciones del presidente hasta, normativas de agencias. y tiene un peso legal considerable, ¿no? O sea, no es solo informativo. Uf, para nada. El sello de los archivos nacionales que lleva lo autentifica. Y la ley dice que su contenido será judicialmente notado. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que los tribunales lo reconocen como un hecho irrefutable. Si una norma está publicada ahí, existe y es aplicable. Es, la prueba definitiva. Lo que es increíble es la variedad que hay en un solo día. Pasamos de la seguridad en un puerto de Florida a la tecnología de helicópteros del futuro y de ahí a la venta de misiles a Noruega. Es un microcosmos. Totalmente. Propongo empezar por algo que nos afecta a casi todos. La seguridad en los viajes por aire y por mar. Venga, vamos a desgranar esto. Lo primero que salta a la vista son varias notificaciones de la Administración Federal de Aviación, la FAA. Las famosas directivas de aeronavegabilidad. Eso es. Suenan muy técnicas, pero en el fondo son ajustes de seguridad para los aviones en los que volamos. Y aquí hay un detalle que me llama la atención. Varias de ellas, como la del expediente FA 2025-4004, simplemente adoptan directivas que ya ha emitido la ESA, la Agencia Europea. Ese detalle es clave, sí. Ilustra a la perfección que la seguridad aérea es un ecosistema global. No hay fronteras. Claro. Cuando una agencia del prestigio de la ESA detecta una vulnerabilidad, pues una posible fisura en un componente, un fallo de software, lo que sea, esa información se convierte en un estándar. La FAA, en lugar de reinventar la rueda, lo que hace es adoptarla y la convierte en obligatoria para las aerolíneas que operan en su espacio. Me parece muy eficiente, la verdad. Pero me pregunto, ¿funciona en ambas direcciones? O sea, ¿la EASA adopta directivas de la FAA con la misma fluidez? ¿O se considera que una de las dos marca la pauta, como una especie de gold standard en ciertas áreas? Es una excelente pregunta. Generalmente hay una gran reciprocidad. Tanto la EASA como la FAA son las dos agencias reguladoras más influyentes del mundo y tienen acuerdos bilaterales muy, muy sólidos. Ajá. Pero sí es verdad que hay áreas donde una puede tener más experiencia. Por ejemplo, en certificación de nuevos materiales, quizá una va por delante. Pero el principio general es de colaboración. Piensa que un Airbus vuela en Estados Unidos y un Boeing en Europa. La seguridad de la gente depende de que todos trabajen con la misma información. Entendido. Y de la seguridad en el aire, el documento nos lleva directos al mar. Hay una notificación de la Guardia Costera que establece zonas de seguridad permanentes en puertos de Florida. Sí, en Seaport Manatee y St. Petersburg Harbor. Exacto. Básicamente, prohíben la entrada sin autorización en un radio de 50 o 200 yardas alrededor de ciertas instalaciones o de cruceros que estén atracados. Esto es la traducción a nivel local de una estrategia de seguridad nacional. El objetivo es proteger infraestructuras críticas y lo que se llama objetivos blandos, como un crucero lleno de turistas, de amenazas potenciales, como dicen ellos. Es una barrera física, vamos. Eso es. Esas 200 yardas impiden que una embarcación pequeña, no autorizada, se acerque ya sea con intenciones hostiles o por una simple imprudencia. Es la primera línea de defensa del puerto. Volvemos al aire, pero ahora para hablar de la carga, de lo que viaja en la bodega. Hay una regulación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sobre el programa ACAS, el Air Cargo Advanced Screening. Sí. Y el texto es muy directo. Dice que el objetivo es evitar que se carguen explosivos en aviones con destino a Estados Unidos. Y ojo, cita como precedente los dispositivos incendiarios que se encontraron en Europa en 2024.
Y lo interesante es ver cómo la regulación se adapta a esa amenaza. El foco de esta nueva norma está en los detalles, en la información que se exige ahora. Ya no vale con declarar el contenido y ya está. No. Se endurecen los requisitos de identificación, sobre todo para los remitentes de bajo volumen o no habituales, que estadísticamente son los de mayor riesgo porque no tienen un historial comercial claro. ¿Y qué datos nuevos exigen? Porque aquí es donde la cosa se pone muy específica. Aquí es donde se ve el cambio de paradigma. Además de lo típico, nombre, dirección, se exige un código de frecuencia-volumen de envío. ¿Eso qué es? Es una forma de clasificar al remitente, si es un cliente ocasional, de los que van a ventanilla, o si es de gran volumen. Pero el detalle más revelador, el que nos mete de lleno en el siglo XXI, es otro. A ver. Si la cuenta de envío es nueva, creada después de la fecha de publicación de este documento, la empresa de logística debe transmitir la dirección IP o MAC del dispositivo que se usó para crear esa cuenta. Un momento. Pedir la dirección IP o MAC del ordenador o el móvil con el que alguien ha creado una cuenta para enviar un paquete. Vaya, eso es un nivel de rastreo digital muy, muy profundo. Se está convirtiendo en la nueva normalidad para la seguridad. Pues se está convirtiendo en una herramienta cada vez más común en la lucha contra amenazas anónimas, ¿sí? La lógica es que la mayoría de las amenazas nacen del anonimato. Claro. Al vincular un envío físico a una huella digital única como una dirección IP, creas una trazabilidad que antes no existía y permite, si pasa algo, tirar del hilo digital hasta el origen. Es un ejemplo perfecto de cómo la seguridad física y la ciberseguridad se están fusionando por completo. Es fascinante ver cómo la regulación intenta, alcanzar a la tecnología. Pero el gobierno no solo mira al futuro para prevenir amenazas, también tiene que adaptarse a la innovación. Y eso nos lleva a uno de los hallazgos más sorprendentes de este número. Sí, es una notificación de la FAA sobre unas condiciones especiales para un helicóptero. En concreto, un Robinson R-66, modificado por una empresa, Skyrise, que le ha instalado un sistema de control de vuelo digital fly-by-wire. Expliquemos un poco qué significa fly-by-wire, porque entiendo que es un salto tecnológico enorme. Gigantesco. En un helicóptero tradicional, los controles del piloto están conectados a los rotores con un sistema complejo de varillas, cables, sistemas hidráulicos. Es una conexión mecánica directa. Vale. En un sistema fly-by-wire, esa conexión física desaparece. El piloto mueve la palanca, esa acción se traduce en una señal electrónica que va a un ordenador y es el ordenador el que da la instrucción precisa al rotor. Permite un control mucho más fino, más estable, más seguro. ¿Y por qué necesita condiciones especiales? ¿Es que la tecnología es tan nueva que no hay reglas para ella? Exactamente. Las regulaciones de aeronaveganilidad vigentes, las que se usan para certificar que un helicóptero es seguro, se escribieron pensando en sistemas mecánicos. Simplemente no contemplan un sistema donde un ordenador tiene la última palabra. Se ve obligada a crear estas condiciones especiales, que son en la práctica un nuevo conjunto de estándares de seguridad hechos a medida para esta característica de diseño novedosa. Es el ejemplo perfecto de la carrera constante entre innovación y regulación. Cambiamos de tercio por completo porque este documento nos lleva de la tecnología punta a problemas, digamos, mucho más terrenales. Nos vamos al medio ambiente. Sí. Aquí destacan dos agencias, la EPA, de Protección Ambiental, y el FWS, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre. La EPA, por ejemplo, propone aprobar el Plan de Mantenimiento de la Calidad del Aire para el ozono en la zona de Cincinnati. Y lo curioso es que afecta a 3 estados a la vez, Indiana, Ohio y Kentucky. Este tipo de avisos revela la enorme complejidad de la gestión ambiental. El aire, obviamente, no respeta fronteras estatales. Claro. El texto está lleno de términos como inventario de emisiones, que es como una foto fija de toda la contaminación, y presupuestos de emisiones de vehículos de motor, los llamados budgets. Estos presupuestos son proyecciones que buscan demostrar que incluso con el crecimiento económico y de tráfico que se espera, la contaminación se va a mantener por debajo de los límites seguros. Requiere una coordinación milimétrica entre los 3 estados. Por otro lado, tenemos al Servicio de Pesca y Vida Silvestre, que propone modificar las regulaciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. El texto dice que esto responde a órdenes ejecutivas y decisiones judiciales recientes.
Y aquí entramos en uno de los debates más importantes y polémicos de la política ambiental estadounidense. La propuesta se centra en cómo se designa el hábitat crítico para una especie. La clave está en la sección 4b2 de la ley, que obliga a la agencia a considerar el impacto económico, el impacto en la seguridad nacional y cualquier otro impacto relevante antes de proteger un área. O sea que la decisión no es puramente científica o biológica. Hay que sopesar otros factores. En absoluto. Y ahí está el nudo gordiano. La nueva regulación que proponen busca crear un marco más claro para ese análisis. Se trata de sopesar, de forma oficial, los beneficios de excluir un área, por ejemplo, para permitir un desarrollo industrial, una explotación maderera o una base militar, frente a los beneficios de incluirla para la conservación de la especie. Es un acto de equilibrio increíblemente delicado. Esto suena a un campo de batalla para lobbies. ¿Puede una empresa, por ejemplo, presentar un informe detallando el impacto económico que tendría proteger un bosque para evitar que se designe como hábitat crítico? ¿Cómo de transparente es ese proceso de sopesar intereses tan contrapuestos? Lo es, y es totalmente transparente, o al menos está diseñado para serlo. Una empresa, un grupo ecologista, un gobierno local, todos pueden presentar informes, datos, comentarios. La agencia está legalmente obligada a considerarlo todo. La controversia surge, claro, en cómo se valora cada argumento. Claro. ¿Cuánto vale un ecosistema en euros? Exacto. Cómo se compara el beneficio a corto plazo de unos puestos de trabajo con el beneficio a largo plazo de la supervivencia de una especie. Esta propuesta no responde a esas preguntas, pero intenta definir el procedimiento para hacerse esas preguntas de forma consistente. Para terminar, vamos a ver algunos ejemplos que ilustran la enorme y a menudo invisible maquinaria del gobierno. Nos centraremos en una sección que aparece una y otra vez: las actividades de recopilación de información. Que, por cierto, están reguladas por una ley con un nombre muy revelador, la Ley de Reducción de Papeleo, la Paperwork Reduction Act. ¿Así? Sí, y la premisa es que el gobierno no puede exigir información a la gente o a las empresas por capricho. Debe justificar por qué la necesita, estimar cuánto tiempo costará darla y pedir opinión sobre cómo hacerlo más eficientemente. Un momento. ¿La ley de reducción de papeleo? Suena casi oxímoron viniendo de un gobierno. ¿De verdad funciona? O sea, ¿tienen las empresas influencia real para simplificar formularios o es solo un trámite más para justificar la propia burocracia? Es una pregunta muy pertinente. Hay un debate constante sobre su efectividad. Los críticos dicen que a menudo es solo un trámite, pero sus defensores argumentan que, como mínimo, obliga a las agencias a pensar 2 veces antes de crear un nuevo formulario. Ajá. El hecho de que tengan que publicar estas estimaciones de tiempo y pedir comentarios, pues crea un mecanismo de control. A veces funciona, a veces no, pero es un intento de poner freno a la expansión burocrática. Y los ejemplos de hoy son fantásticos para entenderlo. El primero de la Oficina del Censo. Tienen un programa de censo especial. Yo no sabía que esto existía. Resulta que un ayuntamiento puede pagar para que se haga un censo oficial solo en su municipio entre los grandes censos decenales. El motivo es puramente económico. Si una ciudad ha crecido muy rápido por un boom industrial, por ejemplo, un nuevo censo oficial puede recalificarla para recibir más financiación federal y estatal, que a menudo se reparte según la población. Es una inversión, vamos. Exacto. Gastan dinero en el censo para recibir mucho más en fondos. Y luego está el Departamento de Comercio, que pide comentarios sobre formularios. Y aquí se ve la ley en acción. Mencionan el certificado de importación internacional y estiman que se tarda, de media, 16 minutos en completarlo. Y el certificado de verificación de entrega, que calculan que lleva 40 minutos. Es increíble este nivel de detalle. Y están obligados a hacerlo. Esto permite que una cámara de comercio, por ejemplo, responda diciendo: miren, su estimación de 16 minutos es optimista, en realidad son 30, y además este campo es redundante, simplifíquenlo, busca la eficiencia. Espera un momento. Y esto me hace pensar en el helicóptero de antes. Por un lado, una innovación como el fly-by-wire obliga a la FAA a crear un montón de papeleo nuevo y complejo, las condiciones especiales, y por otro, tienes una ley entera dedicada a reducir el papeleo. ¿No hay ahí una tensión constante, una contradicción en el corazón del gobierno moderno? Absolutamente.
Has dado en el clavo de una de las tensiones fundamentales de la gobernanza actual. El progreso tecnológico y la complejidad social, amenazas, retos medioambientales, exigen regulaciones más específicas y, por tanto, más papeleo. Claro. Al mismo tiempo, hay una demanda política y ciudadana de un gobierno más ágil y menos burocrático. Esas dos fuerzas chocan todos los días en las páginas del Federal Register. No hay una solución fácil, es un equilibrio dinámico que se negocia caso por caso. Y el último ejemplo es del Departamento de Defensa, que notifica varias propuestas de venta de armas, misiles Sidewinder para Italia, misiles AMRAAM para Singapur y Noruega. Sí. Cada notificación detalla el equipo, el coste estimado y, algo crucial, afirma que la venta no alterará el equilibrio militar básico en la región. Este es un requisito de la Ley de Control de Exportación de Armas. Asegura la transparencia y la supervisión del Congreso. El Poder Ejecutivo no puede vender armamento avanzado de forma unilateral. Estas publicaciones son un paso formal en ese proceso de control. Permiten que los legisladores y el público estén al tanto de estas decisiones. Ha sido un viaje fascinante. A través de un solo día de este documento hemos visto cómo se entrelazan la seguridad aérea global y la vigilancia en un puerto local, cómo la innovación de un helicóptero choca con las normas del pasado. Los dilemas entre proteger el medio ambiente y la economía. Y la maquinaria invisible que intenta, con más o menos éxito, gestionar su propia burocracia. Queda claro que esto es mucho más que un boletín oficial. Totalmente. Es el registro diario de cómo la intención política se traduce en acción reguladora. Aunque su lectura pueda ser ardua, su valor como herramienta de transparencia es incalculable. Es donde se puede ver en blanco y negro cómo se toman las decisiones, grandes y pequeñas, que dan forma a la sociedad, la economía y las relaciones internacionales. Y para terminar, una última reflexión que me ha surgido al leer todo esto. Prácticamente cada una de las notificaciones que hemos comentado, desde la modificación del espacio aéreo en un pequeño aeropuerto hasta la regulación del hábitat de una especie, incluye una sección de comentarios invitados. Sí, con una dirección y una fecha límite. Exacto. Y esto plantea una pregunta. En un mundo saturado de opiniones instantáneas en redes sociales, ¿qué pasaría si más ciudadanos, empresas o expertos dedicaran una pequeña parte de su tiempo a participar en este proceso formal, directo y a menudo decisivo de formulación de políticas, en lugar de limitarse a reaccionar a la noticia cuando la decisión ya está tomada?